Buenas, buenas, espero estén todos muy bien. Mi nombre es Andra Cuyán y esto es un nuevo episodio de Cortando la Semana, un segmento de que entren los que quieran. Bueno, en este episodio les vengo a hablar un poquitito, cortito y al pie, sobre mis consejos o mis tips para poder empezar y darle vida a tus proyectos, ya sea un podcast, ya sea ser fotógrafo, ser creador de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tips o consejos, hago esto como aclaratoria, van bajo mi experiencia. Yo tengo más de 7 años trabajando y desarrollándome en el mundo digital como creador digital y dentro de lo que es el mundo del branding, del marketing, trabajando para ciertas empresas en el rubro de moda específicamente y también como fotógrafa. Fui fotógrafa y sigo siendo fotógrafa y estudié en Venezuela. Me gradué y trabajé mucho tiempo en Venezuela siendo fotógrafa de moda, así que tengo varios tips para darles y también he trabajado en negocios de moda, especializándome adentro de ellos, así que también he desarrollado un podcast como este que ven aquí y puedo darles varios consejos y tips a la hora de crear un proyecto. Esto se vincula mucho a lo que es comunicación, branding y hasta puede ser un poco de marketing, pero no lo es todo, va más hacia la comunicación y el branding. Para mí, lo primero que debe existir dentro de lo que es un proyecto es la idea del proyecto, es decir, ¿qué espero yo del proyecto? ¿Qué necesidades viene a cubrir? A veces no viene a llenar ninguna necesidad, a veces viene a llenar deseos de la gente, de compra, de entretenimiento, etcétera, 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 de llenar algún tipo de vacío. Entonces, uno tiene que plantearse qué quiero hacer, tenerlo muy claro. Pero para tenerlo claro, primero debemos hacer una lluvia de ideas. Creo que esto es algo súper básico, pero que con la lluvia de ideas y con todo lo que yo tengo en mi cabeza, bajarlo a papel y verlo en algo tangible, nos ayuda mucho a visibilizar qué es lo que quiero hacer, porque eso es lo más importante. ¿Qué quiero hacer? Después viene el cómo lo quiero hacer. Y en ese cómo entran muchas cosas, porque allí entra la personalidad del proyecto que queremos llevar a cabo. Por ejemplo, yo quiero hacer una marca de ropa. Esto va para las personas que quieren tener emprendimientos, marcas de ropa, marcas de zapatos. Dentro de la marca de ropa puede estar calzados, pero bueno, todo depende de cómo quieras construir tú tu negocio. Eso va dentro de las ideas de negocio. Esto entra dentro de los procesos de personalidad de marca. Si tú quieres tener una marca y quieres tener un emprendimiento o un negocio o una empresa o una pyme, tú tienes que darle una personalidad. Eso tiene que tener una vida. Es como hacer una película animada. Cada personaje tiene su característica. Entonces, tenemos que ser claros en las características que les queremos dar a esas marcas que queremos hacer. Si es más rebelde, si es benevolente, si es maleable, si se ajusta a los cambios, si sigue las tendencias, o si es por ejemplo, una marca de ropa temporal, qué valores tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se deben desarrollar en lo que se llama branding. Dentro del branding, y cuando uno tiene también los aspectos de la personalidad de la marca, gracias a estos aspectos de la personalidad yo voy a poder desarrollar lo que es el logo. El logo obviamente es el primer contacto visual que tienen las personas con la marca. Lo primero que yo veo de algo es la marca en todos los mercados. Entonces creo que es un punto de partida súper importante y tener un diseñador gráfico al ladito es muy importante. Mucha gente cuando está comenzando tal vez no tiene un diseñador gráfico al lado y pagar un diseñador gráfico, pagarle por su trabajo es importante. Pero si no lo tenemos, la idea es comenzar con algo, pero después invertir para hacer eso posible. Yo creo que eso es muy importante. Otra de las cosas que creo firmemente es entender a qué público le estoy hablando. ¿A quién le quiero yo hablar? ¿A quién me gustaría dirigirme? Muchas veces yo personalmente he entendido que mi contenido no es para mis amigos. Por ejemplo, mis amigos no son personas, tal vez no todos mis amigos, que van a ver mi contenido, porque no son de su interés. Y eso está bien. Entender de que
mi perfil de Instagram va a cambiar de seguidores y de que tal vez hay amigos que no vean tantas mis historias y no den like y no apoyen tanto, eso no va a perjudicar mi relación personal con otras personas. A ver, hay otros como temas que sí pueden perjudicarlo, pero hay que entender a qué público le quiero hablar y no herirse porque las personas cercanas tal vez eso no sea de su interés. Hay una frase que exactamente lo dice: tal vez mi contenido no es para mis amigos, y eso está bien. Entender a qué personas les estoy hablando. Tal vez sean a públicos mucho más grandes, pueden ser nichos más grandes, pueden ser nichos más abiertos. Yo, por ejemplo, dentro de mi contenido, intento hablarle a personas que están intentando mover varias capas de su cabeza, ¿no? Con respecto a la creatividad, sea en el rubro que sea, todos somos creativos. Y eso es a la gente que apunto. Hay gente que tal vez no le interese este podcast, está muy bien, pero yo hablo para ese tipo de gente, las personas que están conectando con sus momentos creativos, se están conectando con su yo creativo. Y eso es lo que yo quiero desarrollar. Por eso es que se llama Que Entren los que quieran. Les estoy aquí echando los cuentos de detrás de escena de lo que fue Que Entren los que quieran, de la creación del branding de Que Entren los que quieran. Pero sí, mi base era que se llamara Que Entren los que quieran porque yo quería hablar con personas de distintos rubros que hicieran distintas cosas, que fueran diferentes, pero de que a todos nos conectaba algo. Y era la creatividad, porque hay algo que nos conecta a todos como seres humanos, como personas, que es la creatividad. Entonces yo quería traernos a todos a un mismo sitio, en un punto medio, y de que hubiera un nombre que nos pudiera traer a un mismo lugar. Y ese fue Que Entren lo que quieran. Así que sí, hay que estar muy claro a quién le queremos hablar, cómo queremos hablarles, el tono de voz que quiero usar, si voy a ser un poquito más rebelde, si voy a ser un poquito más suave, si voy a ser un poquito más tranquila. Y obviamente el contenido es lo más importante. Muchas veces hay muchos podcasts que tratan de chismes, que tratan de personas contando privacidades, de personas que tratan X, Y o Z cosas, y eso tiene su nicho y eso tiene su público. Pero yo, por ejemplo, hablo de mi caso personal, quise traer acá personas que contaran su proceso transitando la vida. Y obviamente allí se genera lo que es la creación de las cosas. Entonces, mi público va dirigido hacia lo educativo, por ejemplo, personas que están buscando formarse, personas que están buscando elevar sus experiencias y sus aprendizajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mío va más hacia allá. ¿Qué quieres tú? Bueno, ir para lo educativo. ¿Qué quieres tú? Ir para el entretenimiento. Que ahí dentro entran los chismes, porque vamos a estar claros, muchas veces el gossip nos entretiene, pero sí tenerlo en claro, porque no vas a meter el chisme dentro de lo educativo, porque ahí se establecen unos límites. Hay que saber qué límites hay dentro del contenido y de qué hablar y qué no, para no manchar la reputación. La reputación dentro del branding es algo muy importante. Y la reputación es algo que se construye día a día en cada cosa que tú haces dentro de tu marca. Por ejemplo, mi reputación se construye todos los días, cada vez que yo monto algo en Instagram, cada vez que yo comento de algo aquí dentro de este podcast y sobre todo en la palabra dicha, en lo hablado. En lo escrito puede ser de una forma y puede ser malinterpretado de muchísimas cosas, pero en lo hablado y en lo grabado queda constatado. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de decir las cosas. A ver, hay gente que lo va a malinterpretar y hay gente que sí puede como malinterpretar lo que tú dices o lo que haces o no tomárselo tan bien, pero hay cosas que son más claras que el agua y uno tiene que ser muy transparente a la hora de hablarle a un público. Otro tip que daría es que para poder empezar uno no tiene que tener los mejores equipos y eso me pasaba mucho en fotografía. Cuando yo empecé a estudiar fotografía, a mí me ayudaron muchas personas, amigos de mi mamá, personas que me querían mucho, amigos fotógrafos de mi hermana y mi mamá. Y bueno, yo pude tener mi primera cámara analógica porque alguien me donó la cámara que era de esa persona. Y así pude ir avanzando. Pero en el segundo año tuve que hacer mi primer lapso de fotografía digital con mi cámara Panasonic de Shakira, que ya lo mencioné en uno de los episodios.
Y esa foto, la primera tanda, me salió malísima. Fue horrible. Y casi que raspo. Y la profesora me dijo, vuélvelo a hacer. Y lo volví a hacer y con sus tips y todo lo que ella me volvió a decir, me salió bien. Obviamente eché la llorantina de mi vida. O sea, imagínense tener 14 años y que te digan uno de los trabajos de fotografía, marica, saliste muy mal. Fue horrible. Pero yo lo volví a intentar y volví a salir y se dio todo bien hasta que pude tener mi cámara fotográfica. Y así fue avanzando. Y mi cámara digital profesional es Nikon y es la que tengo hasta el día de hoy y es con la que trabajo y ella me ha funcionado súper bien y he podido hacer campañas para revistas con esa misma cámara. Creo que no es la flecha, es el indio, como dirían por ahí. Así que podemos hacer lo mejor que tenemos. Podemos hacer lo mejor con lo que tenemos. Ahora, es importante invertir y dar pasos hacia adelante con los equipos que queremos tener. Sobre todo lo aplico con mi podcast. Yo con la fotografía la he tomado más como hobby, ya al final. Antes era mi carrera, mi profesión, pero ahora he hecho otras cosas. Y con lo que más he invertido es con este podcast. Con este podcast al principio no existía en video porque para mí no era una opción de yo grabarme con una cámara de una computadora HP que grababa casi que era un píxel por toda mi cara. Entonces, para mí no era opción. Pero yo sí siempre quise hacer mi podcast. ¿Y qué hice? Dije, bueno, voy a hacerlo en audio. Agarraba y me ponía en el armario de mi casa porque la ropa condensa la acústica. Entonces, yo agarraba, me ponía el teléfono así enfrente con toda la ropa en el medio. No crean que es un armario tipo el de Hannah Montana. O sea, es un armario, un placar. Me metía allá adentro como podía. Y ahí hablaba y hacía los intros, hacía las campañas que se hacen para Anchor. Antes yo hacía cosas para Anchor de ¿quisieras escuchar los mejores episodios de Que Entren los que quieran? Puedes escucharlos a través de Anchor.fm y los grababa adentro de ese armario. Entonces muchas cosas las hice ahí, muchos episodios incluso grabados con personas a través de videollamadas. Yo grababa con el teléfono su audio y el mío. Imagínense, así empecé yo. Y creo que casi que me trago el micrófono y que me muevo mucho. Y imagínense, o sea, empezar así, pero eso me dio muchas enseñanzas y terminé haciendo otros cursos de locución. Ya yo había hecho cursos chiquita. Yo me llevaban a la radio cuando yo era niña porque mi papá tenía un amigo y siempre iba a la radio y a veces lograba como tener primeros contactos y a los 16 años hice un programa y bueno, después Venezuela se fue al Pepe y toda la historia la que conocemos. Pero al momento de yo llegar acá, yo hice otras prácticas de locución para poder también prepararme. Porque uno debe prepararse. Yo creo que eso es uno de los consejos más grandes que yo le doy a la gente. Uno tiene que seguir aprendiendo porque el aprendizaje es ilimitado. Y uno tiene que seguir evolucionando y uno tiene que seguir creciendo. Entonces creo que es uno de los consejos más importantes que doy. Invertir en equipos te va a llevar tu contenido al otro nivel. Y seguir aprendiendo te va a ayudar a que ese contenido sea 10 de 10. Así que creo que es una de las cosas más importantes. Otro de los tips que doy, y creo que es más sobre autoestima y más sobre la creencia que uno tiene sobre su proyecto. Si yo creo que mi proyecto vale la pena y nadie me lo puede quitar de la cabeza, y yo voy hasta el final con esa meta, porque yo sé que eso puede funcionar. No va a haber nadie en este mundo, se pueden poner 900.000 trabas, pero no va a haber nadie en este mundo que me pueda quitar de la cabeza de que mi meta puede ser posible. Pero ahora, hay que ser realistas de que esas metas pueden tardar años en hacerse realidad. Para que yo estuviera aquí con todos estos peroles y con todos estos equipos, pasaron 5 años. Yo tengo con la idea de que entren los que quieran desde el 2019. Y 21, 22, 23, 24. Son 5, me peleé, o sea, más. Así que
uno nunca debe desistir de esas metas que saben que valen la pena, pero sí ser paciente. Eso es mi consejo más grande. Uno tiene que aprender a ser paciente con sus proyectos, porque de que salen, salen, pero hacerlos bien va a valer la pena. Entonces, ser paciente trae consigo eso, traer un material de calidad. Yo hubiera podido hacer mi podcast con un video del celular, tal vez hubiera podido funcionar, pero yo no me sentía cómoda haciendo eso. Y pasaron 5 años para que hoy pudiéramos tener un video, una iluminación y un sonido 10 de 10 y de calidad. Así que no desistan de sus proyectos, sigan trabajando por ellos, porque yo, para poder hacer este podcast, tengo mis otros trabajos, trabajo en creatividad, pero sigo trabajando y sigo echándole 90 camiones de bola para poder hacer realidad cosas como estas. Así que no desistan de aquellas cosas que quieren hacer y de que saben que valen la pena. Estos serían mis consejitos que me vienen a la cabeza en este momento y de que sé que les pueden ayudar con sus proyectos para poder iniciarlos, para poder darles un punto de partida. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo. Chao, chao. ¿Cuánto duró? Ah, está bien. Verga, estoy habladora hoy.